Continuamos en Huellas de Nuestra Gente junto al ingeniero Francisco Galeta y su historia. Terminada la primaria, el ingeniero, ¿cómo hace para seguir estudiando? Porque usted tuvo un anhelo de seguir estudiando. Sí, es decir, en aquella época la costumbre de los gringos era de que el varón tenía que estudiar. Entonces, como yo tenía una tía en Buenos Aires, y acá ni en Roca había secundario todavía. El secundario en Roca empezó a funcionar al año siguiente que yo salí de la primaria. Entonces me llevó a Buenos Aires y estuve en el Colegio San Carlos 5 años, haciendo el bachillerato. Así que me costó muchísimo el primer año, porque yo venía de esta escuelita y aquel era un colegio de mucha categoría, pero despacito, con sufrimiento, fui poniéndome al día y ya después de segundo año, tercer año, ya estaba a nivel de los otros alumnos. ¿Extrañó mucho en ese momento de estar haciendo secundario? ¿Extrañó aquí su casa? ¿Mucho? Por supuesto que sí, porque yo no conocía ni Chichinales siquiera. Y de golpe, trasplantado de este lugar a Buenos Aires y encerrado entre 4 paredes, porque salíamos solamente los jueves a dar una vuelta, íbamos a ver algún museo, nos llevaban a la cancha de San Lorenzo muchas veces, porque allí vivía el padre Massa, que fue fundador de San Lorenzo, fundador de ese club. Entonces nos llevaban allá y bueno, ahí estuvimos los 5 años, junto con otros alumnos que tenían prácticamente el mismo problema que tuvimos nosotros, es decir, en sus pueblos natales, provincia de Santiago del Estero, provincia de Entre Ríos, Corrientes, esos pueblos de esas provincias que no tenían secundario, entonces los mandaban a esos colegios de pupilos para que pudieran hacer el secundario. Y así me encontré con muchísimos de esos chicos, de esos compañeros, con los cuales hemos compartido muchas cosas y bueno, y después, terminado el secundario, cada uno se fue a hacer la carrera que había elegido. De manera que con muchos de ellos perdimos el contacto, porque yo me fui a la Facultad de Ingeniería, otros se fueron a Medicina, otros fueron a hacer el colegio militar. Bueno, siempre me gustó la tierra, siempre me gustaron las plantaciones. Yo me siento bien cuando estoy con las plantas, me encantan las plantas. Entonces me gustó esa carrera y por eso la emprendí y bueno... se convirtió en uno de los primeros 3 profesionales hijos de Villa Regina. Así es. A estos otros 2 muchachos que se recibieron, nos recibimos con una distancia de pocos días, no en la misma carrera, sino uno era contador público, el otro bioquímico. ¿Se acuerda de quiénes fueron? Sí. El doctor Emiliano Chiminelli, bioquímico, y el doctor Antonio, el contador Antonio Verola, contador público. Entonces, un día en una charla de café que nos juntamos, los 3 sabíamos que habíamos tenido que emigrar para hacer el secundario. Entonces dijimos que a nuestros hijos no les pase lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos que dejar la familia y alejarnos del lugar para hacer el secundario. Dijimos, hay que crear un colegio secundario. Entonces... eso fue aquí en Villa Regina. Acá en Villa Regina. Nos juntamos varias veces y nos fuimos al Club Social. Y le llevamos la idea. El Club Social Colonia lo tomó con muchísimo entusiasmo y inmediatamente pusimos mano a la obra. Tanto así que yo me recibí en octubre del año 53, 1953. Sí. Ese año, cuando me recibí, me casé con mi esposa, que está acá, y nos vinimos a Villa Regina. Bueno, ya en marzo del 54 estaba en marcha el colegio secundario. ¿El colegio secundario y dónde comenzó a funcionar? Comenzó a funcionar el primer año en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Allí nos cedieron el lugar para esos 18 o 20 chicos que comenzaron. El segundo año, un vecino, don José Nelly,
nos facilitó una casa, que él se había hecho una casa nueva y esa casa tenía habitaciones, entonces pudimos tener primero y segundo año en esa casa que él nos había prestado. Y ya ese mismo año pensamos que el colegio tenía que tener su lugar, tenía que tener sus aulas porque la cantidad de alumnos iba aumentando permanentemente. Entonces se decidió construir una casa para sortearla y con esos fondos comenzar con la obra del colegio. Entonces consiguieron un terreno seguramente. La urbanizadora del sur nos dejó un terreno al costo. ¿Ese terreno dónde está? Está en Barrio Belgrano. ¿Dónde está ubicado hoy el colegio? Donde está ubicado hoy el colegio. Y allí se empezaron a construir las aulas. La casa no se había terminado todavía porque no nos alcanzaron los fondos. Igual la cooperadora del colegio dijo, la vamos a sortear lo mismo y la terminamos después. La sorteamos y la sacó un vecino, don Santos Genchi. Y muy gentilmente dijo, no, yo la casa la recibo como está y yo me la termino después, colaborando con el colegio. Bueno, y así fue el arranque del establecimiento. Pero después el establecimiento fue creciendo, hacía falta más aulas, hacía falta comodidades para la secretaría, para la rectoría del colegio. Entonces hubo que aumentar hasta que llegó un momento que teníamos 10, 12 aulas y tuvimos que hacer un patio cubierto para que los chicos pudiesen tener también educación física, porque en invierno era muy cruel, digamos, hacer educación física con esas temperaturas. Entonces, la firma Coletti Rivero Busarelo se prestó para hacernos todas las cabreadas del techo y el techo de chapa. Bueno, llegó el momento que teníamos que pagarle a este hombre, ¿no es cierto? Entonces fuimos a pedirle la factura y demoró bastante en contestarnos con su factura. Y un buen día van de la cooperadora del colegio a buscar la factura, me la traen a mí y decía $1.95 por todo concepto. Dijimos, bueno, este hombre se han equivocado, digo, ¿cómo va a ser esto? Fuimos a verlo y dice, no, ese es el precio que yo le voy a cobrar y ustedes me pagan $1.95. Ese fue don Domingo Coletti, presidente de esa firma. Realmente hubo una colaboración tan grande porque todo el mundo veía la necesidad de que los chicos tuviesen educación secundaria.